¡Ya llegamos! Y esto es Al Friendly. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Greg the Babysitter de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Se revela que hace 15 años hubo un tornado de lodo en Ciudad Playa. Recordemos que Steve acababa de cumplir 14 años en el capítulo El cumpleaños de Steven. Esto significa que el Modnado sucedió unos meses antes de que naciera Steven. Tal vez fue a causa de una gema corrupta contra la que pelearon Rose y las Crystal Gems. El nombre Modnado puede ser una parodia al juego de palabras de la famosa serie de películas Sharknado. Steven corre más rápido de lo normal, incluso sorprendiendo a Greg con su velocidad. Recordemos que en la respuesta, Rose parece que usó este poder para derrotar a la mega fusión de las tres rubíes. Esto puede tener dos explicaciones. 1. Puede ser una derivación de su poder de flotar, pero de manera horizontal, y así puede usarlo para aumentar su velocidad. 2. Puede que sea super velocidad tal cual, un poder completamente nuevo e independiente del poder de flotar. O quizás lo que esté desarrollando Steven es el Spin Dash que hacen Amatista y Jasper, ya que de alguna manera Steven también es un cuarzo. Greg sostiene el disco Nietzsche's Breakdown de The Philosophy Majors, que apareció por primera vez en el capítulo Tenemos que hablar. Vemos que Perla no entiende el interés que tiene Rose por Greg, y aunque Greg intente llevarse bien con ella, Perla lo ignora. Estos problemas los solucionarían muchos años después en el capítulo Mr. Greg. Rose está leyendo la novela Pasiones de Sangsor, una novela de ciencia ficción que apareció por primera vez en Máxima Capacidad. También es muy probable que esta novela sea para adultos. La portada parece ser un paralelismo de la relación entre Greg y Rose, donde un humano varón se enamora de una mujer alienígena grande. Durante un tiempo, Greg era un vago que se bañaba en la playa y tomaba comida de sus amigos como Vidalia para poder sobrevivir. Lo único que hacía era adorar a Rose y le servía de inspiración para componer canciones para su próximo álbum. ¿Se dieron cuenta que Greg pasó de ser un vago a ser un multimillonario? Rose puede quedarse horas enteras viendo a Greg dormir. Esto es una muestra de qué tan fascinada estaba Rose por la humanidad, o por Greg. El restaurante de los Fryman lleva abierto desde 1979. Desde que era bebé, Crema Agria ha tenido la voz muy grave, XD. Algo muy lindo es que bebé Crema Agria imita a Vidalia durante esta escena. Parece que en este momento Vidalia todavía no conocía a Amatista. Esto lo decimos porque Vidalia se refiere a Rose como la novia mágica de Greg, además de que no sabía que las gemas no necesitaban comer. Esto parece indicar que no sabe mucho sobre las gemas y su naturaleza. En la televisión se puede escuchar un comercial de Mayordomito, que se va a estrenar en otoño de ese año. Este programa había salido en el capítulo Máxima Capacidad. Vidalia trabajó en T-Shirt Shop, una tienda que apareció por primera vez en el capítulo Demasiados Cumpleaños. En el fondo se puede ver el restaurante de pizza de pescado, que tiene un logotipo diferente al que tiene actualmente. Rose usa su poder de flotar para llegar a la playa y más adelante para rescatar a Greg. Aunque Rose sabe que los bebés y los adultos son de la especie humana, ella los llama mini-humanos y parece que no está muy familiarizada con cómo se hace un bebé, pues le pregunta a Greg si él lo creó muy similar a como las gemas crean más gemas. Parece que al inicio Rose no estaba tan fascinada con los humanos, pues le tomó muchísimo tiempo descubrir que los bebés y los adultos eran la misma especie, posiblemente porque no convivían mucho con la humanidad. Seguramente su interés por esta raza surgió al descubrir qué tan rápido y fácil pueden transformarse los humanos. Aún no sabemos si Rose ya tenía pensado tener a Steven desde hace mucho tiempo o al ver a Crema Agria fue que se decidió hacerlo. Lo que sí podemos saber es que Rose le gusta mucho la idea de crecer. Al concebir a Steven, de alguna forma Rose es capaz de experimentar eso, pues la gema de Rose forma parte del cuerpo de Steven, el cual es capaz de crecer al ser mitad humano. Rose confirma que todas las gemas son creadas por un propósito específico y al nacer, las gemas ya saben cuál es su función. Esto parece indicar que las gemas están programadas desde un inicio a desempeñar sus funciones, muy similar a como Period lo dijo en Taladro Gema. Pero entonces, si todas las gemas son creadas por una razón, ¿quién creó a las diamantes? Sabemos que las gemas están diseñadas para colonizar los cosmos, pues Peridot lo dijo en Pudo haber sido grandioso. ¿Será que lleguemos a conocer a los creadores de las diamantes y de todas las gemas en la serie? El arcade de videojuegos ya existía en esa época. En él podemos ver el videojuego Potato Bros, que es una referencia al clásico Mario Bros. A pesar de llevar más de 5000 años en la Tierra, Rose no entiende muchas expresiones terrestres, pues cuando Greg le pidió que vigilara a bebé Crema Agria, ella solamente lo vigiló, pero no lo cuidó. Podemos ver los marcianitos que consiguió Peridot en el capítulo Too Short to Ride. ¿Desde hace tantos años llevan vendiendo esos marcianitos? Vemos que Rose es tan fuerte que puede detener la rueda de la fortuna. Me pregunto si Steven llegará a ser tan fuerte como una gema. Y definitivamente, todos se ven hermosos de jóvenes. Nada más miren a Vidalia, admiren a Greg. Pero sin duda, el que se robó el show fue bebé Crema Agria. Estas fueron las teorías, análisis y especulaciones del capítulo Greg the Babysitter.
Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Recuerda darle like si te gustó el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente análisis.